Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde y a qué hora nos escuchan. Recordad suscribiros si aún no lo estáis. El jeep nos dejó al borde del camino, donde el asfalto se convertía en tierra agrietada y maleza. El bosque nos recibió con un silencio demasiado denso para ser natural. Ni pájaros, ni insectos. Solo el crujido ocasional de ramas secas bajo nuestras botas. La cabaña de vigilancia parecía intacta, pero el aire dentro olía a humedad y algo más. Algo rancio, como carne dejada al sol demasiado tiempo. Los armarios estaban vacíos, excepto por un montón de polvo que se esparció cuando abrí el primero. Polvo demasiado oscuro, demasiado parecido a ceniza humana. Los radios funcionaban, pero solo captaban estática. O eso creí al principio. Hasta que la estática se volvió susurros. Voces entrecortadas que no formaban palabras, pero que sonaban desesperadas. Como si alguien estuviera atrapado en la frecuencia, tratando de comunicarse desde muy, muy lejos. Apagué el radio de un golpe. Fuera, el sol comenzaba a caer y las sombras entre los árboles se alargaban de forma antinatural, como dedos huesudos extendiéndose hacia la cabaña. Esa noche, mientras los demás dormían, juré escuchar algo arrastrándose sobre el techo, algo que respiraba entre las tablas, algo que esperaba. El aguacero de la madrugada dejó el terreno blando, perfecto para registrar huellas. Fue López quien las encontró cerca del arroyo seco. Marcas profundas, tan largas como mi antebrazo, con 5 dedos desproporcionados que terminaban en hendiduras puntiagudas. Garras. Las seguimos hasta la base de un pino viejo, donde simplemente desaparecían. Como si lo que las hubiera hecho se hubiera evaporado o trepado al árbol sin dejar rastro. Nada podría dejar huellas así, murmuró Ramiro, midiendo la suya contra una de las marcas. Su pie parecía de niño en comparación. Regresamos a la cabaña antes del anochecer, empapados por una lluvia que olía a metal oxidado. Esa noche los radios volvieron a encenderse solos, llenando la habitación de susurros entrecortados. Me desperté cerca de las 3:17 am con un sonido fuera. No eran pasos, era arrastrar, como si algo pesado fuera jalado sobre la tierra húmeda. Al asomarme por la ventana, solo vi oscuridad. Demasiada oscuridad. El bosque nocturno nunca es así de negro. Fue entonces cuando noté, los ruidos no venían de afuera, venían del sótano y sonaban cada vez más cerca de las escaleras. El amanecer nos encontró exhaustos, pero decididos a investigar el sótano. La puerta cedió con un chirrido que resonó como un grito en el silencio del bosque. El aire que salió de allí era denso, con un dulzor podrido que hizo que López vomitara al instante. En el centro del suelo de tierra, medio enterrada, había una garra. No un hueso, no una herramienta abandonada. Una garra negra y retorcida, tan larga como mi mano extendida, cubierta de una piel seca que se deshacía al tacto. Lo más perturbador eran los restos de carne y tendones aún adheridos a la base, como si hubiera sido arrancada de cuajo. «Esto es una broma pesada», murmuró Ramiro, pero su voz temblaba. «Algún cazador». Un crujido en el techo nos hizo mirar hacia arriba. No era un animal, era el sonido de las tablas cediendo bajo un peso enorme, acompañado por un goteo constante que caía entre las grietas. Gotas espesas, negras, con olor a cobre viejo.
López se acercó a la escalera con la linterna temblando en sus manos. La luz reveló marcas en las paredes del sótano que no estaban ahí antes. Arañazos profundos, desde el suelo hasta casi 2 metros de altura. Demasiado altos para cualquier animal normal, demasiado precisos para ser casuales. Eran letras, formando palabras que no nos atrevimos a descifrar, y mientras corríamos escaleras arriba, juré escuchar algo moviéndose en el sótano detrás de nosotros. Algo grande, algo que respiraba con un sonido húmedo y entrecortado, como si se estuviera riendo. La madrugada olía a tormenta cuando Ramiro salió a orinar. Lo vi parpadear contra la lluvia mientras se alejaba hacia los árboles, maldiciendo entre dientes. El viento cerró la puerta tras él. 5 minutos después, llamé desde el umbral. Solo el bosque respondió con un silbido entre las ramas. La búsqueda duró horas. Nuestras linternas cortaban la niebla como cuchillos romos, revelando solo más maleza, más sombras que se retorcían al borde de nuestra visión. López encontró el primer rastro, el reloj de Ramiro, colgando de una rama baja como una ofrenda macabra. La correa estaba cortada con precisión quirúrgica. Regresamos a la cabaña con los nervios destrozados. Ahí estaba, su uniforme, doblado con esmero en el escalón de entrada, las mangas cruzadas sobre el pecho como en un ataúd. Las botas aún humeaban levemente, el interior tibio al tacto. Lo más horrible eran los calcetines, empapados, como si acabaran de ser quitados de unos pies sudorosos. Los radios estallaron en estática simultáneamente. Entre el ruido blanco, una voz susurró: «No mires arriba». Instintivamente, todos alzamos la vista. Las tablas del techo gimieron. Algo pesado se arrastraba sobre nosotros, dejando un rastro húmedo que brillaba a la luz de la luna. Gotas espesas caían entre las grietas, pegajosas como savia de árbol. López se santiguó. En ese momento entendí, no estábamos buscando a Ramiro. Ramiro ya nos estaba buscando a nosotros. Las cámaras eran de López, pequeños dispositivos de caza que instaló en los árboles alrededor de la cabaña, para capturar lo que sea que se lleve a Ramiro, dijo con una voz que ya no sonaba como la suya. Pasamos la noche en vela, saltando con cada crujido del bosque. Al amanecer, revisamos las grabaciones con manos temblorosas. Las primeras horas mostraban solo niebla y ramas moviéndose al viento. Hasta las 3:17 am. La cámara norte captó el movimiento primero. Una figura alta, demasiado alta, emergiendo de entre los árboles. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, como si los huesos estuvieran quebrados y vueltos a unir mal. Avanzaba arrastrando los pies, pero dejando las mismas huellas gigantes que habíamos encontrado días antes. «Dios mío», murmuró López mientras la criatura se acercaba a la cabaña. Entonces ocurrió. Se detuvo. Giró la cabeza directamente hacia la cámara. Su rostro no era un rostro. Era una masa deforme de carne pálida, con hendiduras donde deberían estar los ojos y una sonrisa demasiado ancha, llena de dientes afilados y desiguales. Pero lo peor vino después. La criatura levantó una mano hacia el lente. En sus dedos retorcidos colgaba algo familiar, la placa identificadora de Ramiro. La imagen se distorsionó entonces, como si la señal estuviera siendo interferida desde dentro del mismo
mismo dispositivo. Cuando volvió a estabilizarse, la criatura había desaparecido y en su lugar, parado en el mismo punto, estaba Ramiro, o algo con su forma, sonriendo con la misma sonrisa imposible que habíamos visto un momento antes. López apagó la pantalla de un golpe. Fuera, en el bosque, un pájaro comenzó a cantar. Era la primera vez que escuchábamos un ave en esos malditos días. El sonido era hermoso y completamente aterrador, porque todos sabíamos la verdad. No había pájaros en ese bosque, no desde hacía mucho tiempo. El viejo apareció al tercer día de búsqueda. No lo escuchamos llegar, simplemente estaba ahí, apoyado contra un árbol podrido, observándonos con ojos que habían visto demasiado. Su piel estaba cubierta de cicatrices en patrones extraños, como si algo lo hubiera desollado y vuelto a coser mal. Ustedes no deberían estar aquí, dijo, escupiendo al suelo una sustancia negra y espesa. Esto no es tierra para vivos. Nos contó de los mineros que desaparecieron en los años 50, de cómo algunos regresaron sin piel, caminando sobre huesos desnudos y riendo con voces que no eran humanas. Habló de la criatura que vive en las cavernas bajo el monte, que colecciona pieles como un niño colecciona mariposas. Cuando te atrapa, susurró, acercándose tanto que pude oler su aliento a carne podrida. No te mata. Primero te deja ver cómo usa tu cara. López le preguntó cómo sabía tanto. El viejo se rió, un sonido como vidrios rompiéndose. Entonces se dio vuelta y se levantó la camisa. Su espalda no era una espalda, era una masa de carne viva, músculos expuestos palpitando bajo una fina capa de mucosidad brillante, como si algo le hubiera arrancado la piel desde los hombros hasta la cintura. Porque a mí me eligió primero, dijo. Pero me escapé antes de que terminara el trabajo. Señaló hacia la montaña con un dedo que tenía demasiadas articulaciones. Ahora tiene a su amigo y vendrá por el resto. Cuando nos dio la espalda para irse, vi el verdadero horror. Bajo el tejido rasgado de su camisa, algo se movía entre sus músculos expuestos. Algo con dientes, algo que susurraba. Y entonces entendí por qué realmente había venido. No era a advertirnos. Era a marcar su próxima comida. El motor de la camioneta tosió 3 veces antes de morir por completo. López maldijo mientras giraba la llave una y otra vez, pero solo obtuvimos el crujido estéril de un vehículo que ya no quería llevarnos lejos de allí. La noche cayó como un mazo. Primero fueron los arañazos en las paredes, luego los golpes en el techo, cada vez más fuertes, como si algo enorme estuviera arrastrándose sobre nosotros. Las ventanas se empañaron con un vaho espeso que olía a aliento podrido. López se aferraba a su rifle con los nudillos blancos. No es real, no puede ser real, murmuraba como un mantra. Entonces escuchamos las voces. La de Ramiro, llamando desde el bosque. La del viejo, riendo desde el sótano. Y otras. Docenas de otras, todas susurrando al unísono desde la oscuridad. «Ábranos la puerta». El vidrio de la ventana principal estalló hacia adentro. López disparó al vacío 1, 2, 3 veces. Los fogonazos iluminaron por fracciones de segundo la figura en el umbral. Alta, demasiado alta, su cabeza rozando el techo. No era Ramiro. No era el viejo, era algo que los usaba a ambos como trajes desechables. Corrimos hacia atrás, rompiendo la ventana trasera.
López salió primero, gritando que iría por ayuda. Lo último que vi antes de que la criatura lo alcanzara fueron sus pies levantándose del suelo, como si lo hubieran alzado con suavidad. Su grito no duró mucho, pero el sonido que vino después, ese crujido húmedo, ese desgarrón de tela y carne, eso duraría en mis pesadillas para siempre. Me arrastré hacia el bosque, sin rumbo, sabiendo que era inútil, porque ahora podía sentirlo en mis huesos. La criatura no estaba cazando, estaba jugando, y mi turno llegaría pronto. Los agentes me encontraron 5 días después, desnudo y cubierto de barro seco en la cuneta de la carretera. No recuerdo cómo llegué allí, no quiero recordar. El informe oficial dice que fui el único sobreviviente. Mienten, porque cuando me miré al espejo en el hospital, vi algo que los doctores no notaron. Mis pupilas ya no se contraían con la luz, y si me acercaba lo suficiente, si miraba el fondo de mi garganta, cuando abría la boca podía verlos, pequeños dientes afilados creciendo en el paladar, como los de la criatura, como los del viejo. Ahora escribo esto en una habitación blanca donde las paredes no tienen arañazos, donde las ventanas no se empañan solas, donde nadie susurra mi nombre en la oscuridad, pero cada mañana al despertar encuentro barro bajo mis uñas, y en el espejo mi reflejo tarda un segundo más en imitar mis movimientos. Ayer, por primera vez, me sonrió cuando yo no lo hice. Pronto dejaré de escribir, pronto dejaré de luchar, porque ahora entiendo la verdad. Nadie escapa del monte, solo nos presta un poco de tiempo, hasta que la próxima expedición llegue, hasta que nuevos guardabosques pisen esas tierras malditas. Entonces oirán radios que se encienden solos, verán huellas demasiado grandes, encontrarán este diario, y el ciclo comenzará de nuevo, porque la criatura siempre necesita pieles nuevas, y yo seré su cómplice. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta para más. Hasta la próxima.